Bueno, Enfermo Imaginario coge prestado el título de una obra de teatro de Molière, solo comparte con esa obra de teatro de Molière el título y el nombre del protagonista, así como las características del personaje, que es un hipocondríaco. Todo lo demás no tiene nada que ver. La obra de Molière era una crítica sobre la profesión médica, y aquí no es esto. Aquí hemos cogido el hipocondríaco, el personaje hipocondríaco, para hacer un personaje casi aguante para Paco Morán. Jorge Argán, que es el personaje que interpreta a Paco Morán, está ingresado en un hospital y tiene que hacer todo lo que pueda para que no le saquen de allí, porque él quiere quedarse a vivir en el hospital. ¿Ah? Desde anoche otra cosa, fíjese. Ahora sí, ahora no. Unas punzadas aquí en el brazo izquierdo como hormigueo. ¿Ve? Eso no lo conocíamos, es nuevo. Oiga, no me diga que no sabe lo que significa ese hormigueo. Porque yo he leído mucho y me informo y consulto internet. Y ese hormigueo es sentencia de muerte segura, señora. ¡Oh! ¿No tendría por ahí un calmante que le sobre en el bolsillo? ¿Usted qué se cree? ¿Que yo soy su camello? No, mujer, una pastillita de bicolina, por ejemplo. No, no la tengo. Es el clásico hipocondríaco que desea estar en un hospital. Su vida es estar en un hospital. Cuando este hombre ingresa en el hospital, se siente feliz. Luego hay dentro de la comedia hay un espíritu, que es su hermano, que se presenta al cabo de 10 años muerto y que le ayuda a poderse quedar en el hospital. Te has pasado un poco con la enfermera, ¿no, hermanito? No, de mierda. No creo que ha sido para tanto, Cosme. Te tendré que enseñar cómo se trata a una mujer. Yo soy un actor que sé colocar muy bien, sé medir muy bien al público, sé cuando tengo que colocar una cosa sin pausa, sin un respiro, porque a veces en las cosas cómicas un suspiro o un retraso de, no sé, 10 segundos has perdido el chiste. Murió en esta misma planta y quizá en esta misma cama en la que usted está. Enfermera. Vamos, me va a contar, abra la puerta de los recuerdos y márchese de aquí. Es aprender de primera mano lo que son los mecanismos de la comedia, porque Paco Morán lleva 50 años en escena y quieras que no, la sapiencia se instala. Sabe cómo reaccionar al público, sabe cómo provocar un gag y sabe cuál es el fallo de una frase cuando no se provoca el gag, que normalmente lo hace muy bien Paco. Suelen ser cosas muy técnicas, de haber sido una pausa en mal sitio, de haber una frase no haberla entonado de una forma y no de otra, y no va a lo que es meterse en el personaje. Esto es un fallo de concepción del personaje, no, es todo una frialdad absoluta. Arriba. Sí. A ver, Sí. ¿Sí? Sí, la vía respiratoria está libre, pero eso que ha hecho, así, metido la almohada en los riñones, yo no puedo tener la almohada ahí metida en los riñones. A ver, ¿qué me pues haga? otra vez arriba. A ver, ahora. Así. No, las cervicales. No quiero que sufra las cervicales. Ya sabe que tengo mareo y seguro que viene de ahí la almohada. Vale, pues Este hospital tiene una cambiaremos otra vez. Tiene una almohada fatal. Las almohadas, ¿verdad? A ver. Claro. A ver ahora. Sí, un poco mejor. ¿Sí? Solo un poco, ¿eh? Lo subirán de quirófano en un momento, doctor, antes de la ronda. ¿Te van a traer qué? No sé si le han informado, señor Argán, pero debe saber que le traerán un nuevo compañero de habitación. Un momento, doctor. Yo pedí en recepción una... Aunque yo sea el protagonista de esta comedia, los papeles están muy bien repartidos. Todos son protagonistas en su momento. Hay personajes geniales que hacen mucha gracia en el escenario, cosa que yo me divierto mucho con esto, ¿no? Que no es solamente yo decir, bueno, Paco Morán, si yo no salgo, no, es que tengo un elenco en este momento, una compañía fenomenal, y cada uno en su papel es tan genial. Creo que a Paco esto le encanta, que la gente que le rodea también tenga su momento de gags y que el público se lo reconozca. ¿Qué hago? ¿Por dónde van? Ya. ¿La cambiamos? Cambiamos. La cambiamos. A ver, arriba. Ahora está aquí. ¿Verdad?
No la toque más, ¿eh? Lo sabía. Ahora no la toque más, que está perfecta, perfecta. Lo sabía. A veces esto que llaman morcilla, que me dicen yo meto morcilla, es mentira en el argot teatral. No son colaboraciones, siempre lo digo, colaboraciones con los autores. Y en este caso más todavía, puesto que Pau Miró y Mar Rossi han estado aquí casi todos los días en las previas. Y claro, dirigir un texto de estos dos dramaturgos, que aparte son amigos, por lo tanto, cuento con todas las ventajas que se cuenta cuando pones en escena un texto con el autor vivo. Claro, si yo hago un Shakespeare y tengo una duda, no puedo llamarle para decir qué quería decir con esta frase. Y cuando yo meto algo nuevo, algo dentro de la comedia, lógicamente, me felicitan y me dicen, oye, deja eso que es genial. Digo, claro, es que a ti me diste un filete muy bueno, pero yo tengo que ir poniendo cada día con el público la pimienta, un poquito de sal, un poquito de romero. Con estos dos puedo hacerlo. Con el aliciente además de que son amigos. O sea, que no tengo pelos en la lengua a la hora de decir esta frase es una mierda. Igual que ellos me dicen a mí, esta escena la has montado muy mal, vuelve a hacer. Venía tanto cuento porque ahora está sin almohada. Oiga, pues sin almohada mejor, se acabó la tontería. Muy bien, pero Hombre. ¿cómo disfruta mareándonos la perdiz? No, Mire, mareando usted que me marea. pues si quiere la almohada, en el armario se la dejo. Está bien. Este hombre es que es insoportable. Simplemente puedo decir que el final es un poco al estilo Ghost, la película aquella famosa Ghost. Es un poco el final este. Lo que pasa es que no puedo desvelarlo porque es muy gracioso. Me ha impactado mucho en el público. Creí que no lo iban a coger tan bien como lo han acogido. Ese final no sabía si lo iban a entender o no lo iban a entender, pero lo han entendido perfectamente. Y el final de verdad es desternillante.